Y en este tramo de Un canto se hace al viento le damos la bienvenida a Eliana Lardone presentando su disco Amadora, ópera prima. ¿Cómo estás, Eliana? ¿Todo bien? Fernando Pellegrini te saluda aquí desde Un canto se hace al viento. Hola Fernando, ¿qué tal? Muy bien, aquí, todo bien, gracias. Bueno, queríamos conocer de cerca este disco que tiene este nombre tan particular, Amadora. Amadora nació hace muchos años, como en el 2021, la idea de que fuese el nombre de un disco, cuando bueno, ya había canciones compuestas igual que forman parte del disco. Pero bueno, es por una historia con mi mamá, cuando Martín, que era mi hermano, y yo éramos adolescentes, mi mamá nos regaló La ética y la política para Amador, que son dos libros que escribió Fernando Savater, que es el papá de Amador. Y bueno, continuó ahí una tradición filosófica que es que los filósofos escriben a sus hijos cuando entran en la edad de la adolescencia la ética y la política en un lenguaje para ellos y ellas, ¿no? Que puedan entender. Es como una suerte de introducción al mundo de los adultos, a las complejidades de los vínculos, a vivir en comunidad, a la responsabilidad de vivir en comunidad, bueno, a todas esas cosas, ¿no? Son dos libros muy preciosos. Y bueno, después mi mamá, supongo que en el mismo gesto que Fernando Savater, mi mamá regaló a sus dos hijos la ética y la política. Después pasaron muchos años, obviamente. Mi hermano continuó su pasión por la política, porque se hizo politólogo y yo qué sé, así que ese libro pegó de alguna manera. Y mucho tiempo después, bastante, yo como en un ánimo de buscar cosas sobre mí misma, en mi historia familiar y huellas y recuerdos y cosas, me acordé de esos libros, los conseguí, los volví a leer. Bueno, me impactó que mi madre nos haya regalado esos libros, me pareció así como, bueno, como espectacular, y también me di cuenta cuánto de eso yo llevaba de alguna manera o me importaba. Y hice como un juego, dije, bueno, si Fernando Savater se lo hizo a su hijo Amador, sería como que mi hermano sería el amador de mi mamá, y sería como que yo, siendo su hija, sería su amadora. Entonces cuando hice eso me dio como una especie de felicidad creativa, por decir de alguna manera, y me encantó pensarme como que yo era la amadora de mi mamá, ¿no? Como en una especie de lugar de utopía, qué sé yo, no sé, de varias cosas que a mí se me juegan, pero que también son abiertas y cada uno puede fantasear lo que quiera con eso. Y bueno, y ahí dije, bueno, este es el nombre de un disco que quiero hacer, vaya a saber cuándo, porque fue como hace 4 años, y bueno, quedó ahí súper sólido. Después el disco no tiene ninguna canción que se llame Amadora, ni aparece esa palabra en el disco, pero sí me parecía como una especie de bandera que flamea, ¿viste? Como una cosa así, y me gustó, y se lo conté a mi mamá, y ella dijo, está buenísimo, qué divino. Y bueno, y así quedó, en honor a la ética y la política para Amador, Amadora. En el disco no aparece una canción que haga referencia a ese vínculo que hay entre los seres humanos, eso de amar, la cuestión afectuosa, pero las poesías, las canciones, aparece esa idea de amar. Algunas canciones tienen una fuerte impronta en ese sentido, en las relaciones con el otro. Sí, me parece que todas, que algunas son más de un estado solitario, y otras son más de una evocación al otro, como esta soledad, por ejemplo, es muy eso. Perdóname, esta soledad dije mal, esta noche. Esta noche sí es ven a por mí directamente, ¿no? Ahora no lo tengo tan ordenado, tan presente, pero sí, eso es como una especie de, qué sé yo, de un aire que hace que todo esté homogéneo, lo que ocurre en el disco, me parece a mí. Por eso me gustó meter como en esa especie de bolsita todas las canciones ahí adentro, porque iban a estar como todas cubiertas
esa palabra, ¿no? Que va mucho más allá muchísimo más allá, espero, de lo romántico, en el sentido del romance, ¿no? Yo la imagino también alejándose bastante de eso, aunque eso también aparece en el disco por momentos, pero sí. No es, claro, la poesía amorosa, dulce, empalagosa, ¿no es cierto? Ese estilo latino, ¿no es cierto? Es las relaciones de pareja, ¿no es cierto? Es las relaciones entre personas. Y la canción que abre el disco está relacionada con el corazón, que es el elemento fundamental para entablar lo afectuoso, ¿no es cierto?, en la simbología que hay desde la poesía, desde la literatura, ¿no es cierto?, la canción acorazonada. Uno a veces no está pensando eso, ¿viste?, tan previamente, sino que bueno, que libra un poco al azar y a un caos, que esas cosas aparecen, ¿no? Como emergen en el momento en el que uno está haciendo el disco, y ese es un poco como un juego, aunque después, claro, cuando el otro hace como una lectura, bueno, allí encuentra que todas esas flores son como de una misma siembra, una cosa así. Así que eso creo que es bueno. En este caso tiene como esa cosa homogénea, ¿no? Pero sí. A mí me parece que ahí en esa canción Corazonada no solamente está lo que un sujeto tiene para con otro, que también no hay diferencias de géneros en esa canción. Me parece que aparece el amor más allá de las diferentes formas de vincularse con el amor, ya sea con un hermano, con un padre, con una madre, y también parejas tienen diferentes conformaciones. Me parece que ahí se universaliza el estar acorazonado, ¿no? Sí, bueno, estamos necesitando bastante eso, ¿no? Porque nos está costando mucho, ¿no? Encontrar posibilidad de vínculo afectuoso con esto, ¿no? Con los que son diferentes también, por el solo hecho del respeto y tantas cosas que son como básicas, no estarían siendo muy básicas, estarían siendo difíciles de encontrar, y bueno, también eso creo que aflora un poco en el disco, que nos está pasando un poco a todos, ¿no? Está complejo el tejido, y que necesitamos como encontrar cosas más esenciales, ¿viste? Que son las que verdaderamente valen la pena para estar unido a los demás. Sí, ahí de lo que vos decís justamente, trama de vínculos y relacionarse en una sociedad justamente donde se propicia el individualismo en todos sus sentidos, en todas sus formas de ser. Entonces me parece que el disco traza tramas sobre esos vínculos, por supuesto desde los afectos, las emociones, desde todos esos lugares. Sí, bueno, ojalá lo haga un poco. También a uno lo hace el disco, ¿viste? Uno a veces dice, bueno, yo hice un disco, pero también a veces en todo el transcurso de hacer un disco, que en este caso fueron casi 2 años, digamos, hay tiempo previo en el que yo compuse sola y trabajé mucho sola, y después apareció la etapa de mi trabajo con el equipo, ¿no? Con el productor, etcétera. Pero a lo que iba es que también cuando uno va haciendo un disco, el disco lo va haciendo a uno, es decir, cuando lo terminas de hacer, bueno, claramente ya no estás siendo la misma persona que eras, y todo aquello que ponías ahí te empezó a mirar, por decir de alguna manera, ¿no? Como que te mira a vos, y eso mismo le habla a uno, ¿no? Y bueno, y eso es un aprendizaje muy grande para uno también, como que vas aprendiendo lo que vas haciendo y lo vas asimilando a vos mismo, ¿no? Todo, desde el sentido musical, en este caso, que para mí ha sido de muchísimo crecimiento y aprendizaje, pero bueno, en el sentido también de lo simbólico que yo busqué poner, y
y del juego con las palabras, que a mí me importa mucho. Eso también me fue nutriendo, ¿no? Me fue haciendo que me haga yo preguntas también. Y bueno, eso es importante porque, qué sé yo, si existe alguna especie de coherencia entre uno y la obra, bueno, uno la va armando ahí por el camino, ¿no? Porque se va mirando en esas cosas. Estamos charlando aquí en Un Canto se hace al viento con Eliana Lardone. Ella es pianista, cantante, compositora y docente. Naciste en la Patagonia, ahí realizaste gran parte de tu infancia, de tu vida, de tus vivencias, ¿no es cierto?, familiares. En el disco se refleja eso, así como también se refleja esa idea de docente de música. Aparecen las dos cosas, aparecen los niños cantando también en el disco. Ay, sí. Eso fue hermoso porque fueron varias cosas. Yo en principio, yo soy docente hace muchos años de música. He trabajado en el ámbito privado y actualmente, y hace un par de años, en el estatal, en la provincia de Buenos Aires y ahora en Capital. Mi madre es pedagoga de la Universidad Nacional del Comahue. Mi hermano fue decano de Ciencias Políticas de la Universidad Católica de Córdoba. Entonces hay en mi familia una tradición de la enseñanza, del valor de eso, que va en nosotros, digamos, más allá de lo que hagamos, ¿no? Va muy en nosotros, y eso lo hemos aprendido como en la mesa, ¿viste? Comiendo con mi mamá, como una cosa muy de la crianza. Y cuando yo fui Armando Amadora, para mí era muy importante que el disco hable de que es el disco de una maestra también, porque bueno, es mi trabajo y además lo hago con todo el compromiso que puedo, ¿no? La responsabilidad que puedo. Entonces, bueno, tuve la suerte de poder presentar un proyecto al CIAM, que en ese entonces estaba abierto el estudio de Tecnópolis, y el CIAM le gustó el proyecto y lo aprobó para que yo pueda llevar a los niños, sacar a los niños de la escuela, junto con el equipo de la escuela donde yo trabajo, y que entráramos al estudio de grabación, a que ellos tuvieran una experiencia de aprendizaje de acústica y de grabación, y después la experiencia de grabación profesional, bueno, donde ahí los dirigí y todo esto, ¿no? Entonces, bueno, mientras yo iba siendo Amadora e iba hablando estas cuestiones con mi productor, iba como enlazando esas cosas que para mí eran importantes. Esa canción, El fin de la soledad, eso lo escribí a último momento, pero sí estaba la certeza de que quería las voces de los pibes en el disco. Ahora, cuando por suerte la gestión del CIAM y todo eso, que era espectacular, me aprueba eso, como se lo ha aprobado a tantas escuelas del país, digamos, ¿no? Yo no era una situación especial, digamos. Muchos docentes del país pudieron llevar a sus niños o adolescentes a tener experiencias profesionales de la grabación a lo largo de la última gestión en el CIAM, ¿no? Ahora está cerrado, obviamente. Entonces, bueno, cuando esa aprobación está, yo gestiono en la escuela y vamos, y ahí grabamos dos cosas. Grabamos un arreglo que hice de Águila de Trueno, de Luis Alberto Spinetta, que bueno, invito mucho a la gente a que lo vea, porque yo estoy muy contenta con eso, y la gente que lo ve entiende mucho el sentido ahí de los pibes en el estudio. Y después grabé El fin de la soledad, las voces del fin de la soledad, que eso sí fue al disco. Entonces, toda esta voltereta es para contarte algo que para mí tiene mucha sustancia, que es que hoy, por ejemplo, los chicos se escuchan que son parte de un disco en la escuela. Yo les pongo la canción y ellos de alguna manera entienden el proceso completo, porque distinto fuese si no estuvieran como parte de un disco. Sería algo maravilloso, pero estaría eso aparte. ¿Se entiende? Sí. Sino que aquí pegamos la vuelta completa, que es, ¿se acuerdan el año pasado cuando hicimos esto? Bueno, miren ahora, son parte de un sello discográfico, están en un disco, los escucha todo el mundo sabe, les cuento la historia. Bueno, eso para niños de una escuela, de un barrio que tiene sus particularidades económicas y sus particularidades sociales, como es todo el distrito de Lugano, es un salto cultural y estructural muy grande. En otras comunidades sería diferente, ni mejor ni peor, ¿verdad?
pero en otras comunidades sería diferente. Específicamente esta comunidad con la que yo trabajo es un salto muy grande en cuanto a pensar que un niño con estas características con estas características de comunidad y de crianza y de cultura puede acceder a semejante cosa que estamos hablando de un estudio donde, bueno, grabó muchísima gente con enorme trayectoria, ¿no? Ha grabado en el CIAM. Entonces ese salto para mí es fascinante y creo que todos los que enseñamos y podemos lograr como romper todo ese tipo de brechas, ponemos ahí como una pulsión muy grande de empoderar mucho al niño. Por supuesto que estamos hablando de situaciones estatales, ¿no? Nada que tuviese que ver con ámbitos privados podría darnos estas posibilidades. Pero educación pública libre, laica, gratuita, todas estas cosas. Pero bueno, en ese arco que tracé y que afortunadamente pude como lograr que llegara al final, que era que la canción estuviese publicada, se produce como una sensación de completud y también de que a veces las adversidades hay que llevárselas por delante, en el sentido de, bueno, parece que no se va a poder, bueno, pero vamos a buscarle la vuelta. En este contexto social fue un poco así, le busqué muchísimo la vuelta y hubo gente preciosa que me acompañó y bueno, los chicos que estaban llenos de fuego porque se enteraron que podían hacer eso y dijeron, vamos, ¿viste? Así que esa canción, para quien la escuche y todo eso, quizás con esto que cuento, cobra otro sentido también, me parece. Sí, aparte son chicos de una escuela de Lugano y esto que vos decías, ¿no es cierto? El Estado ahí presente, no en este momento, pero bueno, en su momento para cerrar el círculo, como vos bien decís, que el proceso de aprendizaje, el proceso de conexión con la enseñanza, con la escuela, termine cerrando con este hecho, esta situación de ir a registrar las voces, y eso cuando se transmite mucho en la canción, cuando uno la escucha, ¿no es cierto? Se siente esos niños y ese coro de niños cantando en un lugar que no es el habitual. Claro, no, yo no sé si te acordás, pero al fin de la canción hay como unos aplausos y un griterío. Bueno, yo pedí que grabáramos esa escena porque es la escena de una celebración. Claro. Esa toma la hicimos aparte varias veces y después el equipo pegó, o sea, mi productor pegó eso a la canción. Pero yo quería esa escena grabarla aparte porque definitivamente lo que estábamos sintiendo era eso. O sea, ya cuando salimos de la escuela en colectivo y viajamos hasta Tecnópolis, ya era un montón. Pensá que los chicos acá muchos vienen para comer y aparte estudian. Pero me explico, muchos vienen porque entre las cosas, lo fundamental es que tienen sus alimentos garantizados, ¿no? Desayuno y almuerzo. Bueno, esa fiesta que suena al final es la fiesta que por la que uno pelea en el buen sentido de la palabra, que se convierta la escuela, ¿no? Que la escuela se convierta en un lugar de goce, en un lugar de creatividad, en un lugar de celebración. Y bueno, muchos maestros trabajamos en ese sentido. Y acá en la 12, que es donde yo trabajo y agradezco públicamente, Escuela número 12, Distrito 21, tiene una gestión espectacular. Sin ninguna de las mujeres que han gestionado esto hubiese sido posible nada. Hay constantemente proyectos que son reveladores, ¿viste? Y que son potentes porque diluyen las fronteras también entre la escuela y otra cosa, la escuela y, no sé, una radio, la escuela y se diluye toda frontera y el niño es el personaje principal de un evento fundamental, científico, artístico, lo que sea. Y esta escuela también ha hecho posible que eso ocurriera, ¿viste? No en todas las escuelas a veces los equipos acompañan, pero en esta un gran equipo de gente que, bueno, trabaja mucho más allá de la hora paga, o sea, trabaja por una convicción muy grande, ¿viste? ¿Y la Patagonia
¿Cómo surge la idea de ser pianista, compositora, cantante? Porque vos venís de una familia que no tiene vinculación artística. Hablábamos de las profesiones de tu madre, de tu hermano. Sí, no sé cómo vino. Vino porque fue así. Yo me vine a Buenos Aires a estudiar danza. Mi vocación era ser bailarina. Bailé un tiempo en Buenos Aires también, bailé un tiempo en Neuquén. Luego hubieron unos episodios de salud y bastante complejos en mi familia, con mi papá. Bueno, cosas que tuve que atravesar durante bastante tiempo. Y bueno, y en ese tiempo, no sé, surgió la música de manera medio como cierta cosa natural. Y bueno, y me preparé y entré al conservatorio y allí empecé a estudiar de manera formal y después tuve la suerte de poder formarme con otros maestros que muy importantes y lo siguen siendo, pero no soy el caso de las personas que han tenido un acceso a eso de pequeños. No por nada, no se les ha ocurrido a mis padres, no sé, estaban en otra, pero sí muy amantes de la música, eso sí, eso heredé. Pero después el hecho de tocar, cantar, de hacer la música, vino como por otro carril. Pero luego acompañaron a full todo eso, ¿viste? Con sorpresa, sorprendidos. Pero bueno, acompañaron y siguen acompañando muchísimo. Eso porque nada, les parece muy valioso. Así que ellos están ahí siempre acompañando. Marilina Ross en un tiempo decía ella que la canción era un vínculo más directo con el que escucha, con el receptor, y lo diferenciaba de una película, de una obra de teatro, porque ella es actriz, ¿no es cierto? Y también intérprete y compositora, y ella veía como una llegada más directa de ella a su público la canción, porque bueno, una película, una obra de teatro depende de un montón de personas y la canción es más directa, en conexión con quien está escuchando. Suena bien suena bien lo que dice. No lo sé yo. No lo sé. Quizás tenga que pasar más tiempo, porque la verdad que este es el primer disco que esta forma y de alguna manera, no sé, planto como una bandera, ¿no? Entonces estoy como descubriendo muchas cosas. Con el no solo en el proceso de hacer el disco, sino ahora de comunicar el disco y de empezar a recibir lo que cuenta la gente que lo escucha, ¿no? Y después va a venir la etapa que viene en vivo. Entonces, eso que dice ella, que bueno, es una gran, enorme cantautora y una gran pionera del feminismo, muchas cosas, me parece que es genial, pero bueno, supongo que tengo que recorrer más camino para ver si me pasa eso, ¿no? Pero es hermoso, claro, es hermoso lo que dice. Y este disco va a estar presentándose oficialmente el jueves 23 de octubre a las 19 ahí en el auditorio José Luis Borges de la Biblioteca Nacional Argentina, en la calle Agüero 2502 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Va con entrada libre y gratuita. La presentación, ¿cómo será del disco, Eliana? Bueno, va a sonar Amadora completo, como está. Yo voy a estar acompañada por 4 guitarristas invitados, que son distintos guitarristas, que tienen distintas guitarras. En principio, Amadora va a sonar con uno de ellos, con todas las sonorizaciones. Yo quería llevar a los niños arriba del escenario, y la escuela me había dicho que sí y todo esto, pero bueno, finalmente no es muy sencillo de logística y varias cuestiones, así que esta vez no podré llevarlos arriba del escenario, pero sí van a sonar sus voces porque las vamos a hacer sonar
Así que bueno, van a estar los pájaros, todas las demás cosas que aparecen en el disco. Luego voy a interpretar música nueva, que bueno, que no grabé todavía. Va a tocar también Juan Martínez, que es el guitarrista que tocó en La Carta para el Lastimador. Y va a haber 2 guitarristas más invitados que ya pronto publicaré, que van a ir acompañándome y sumándose en los temas nuevos. Así que bueno, es un formato bastante particular y muy camarístico, porque bueno, el disco yo creo que tiene como esa impronta bastante como íntimo, ese formato pequeño. Y bueno, es una alegría enorme que la biblioteca haya accedido a poner a Amadora en su programación, porque bueno, ahí siempre tocan colegas que tienen voces espectaculares y bueno, esta situación también de auditorio es preciosa, porque nos parecía que el disco necesitaba esa clase de situación de escucha, ¿viste? Que fuese así, como de auditorio. Así que bueno, es un honor enorme, una responsabilidad también, una alegría. Y bueno, no hay que sacar entradas por ningún lado, simplemente hay que ir un ratito antes, hacer una fila y entrar. La gente, ¿dónde lo puede encontrar? ¿Está en las plataformas de difusión musical? ¿A vos te acompaña el Club del Disco en la edición de Amadora? Sí, me acompaña el Club del Disco. Ellos incluyeron esta obra en su catálogo y bueno, ellos son, digamos, quienes difunden el disco y quien lo gestionan. El disco está en todas las plataformas virtuales para escuchar música, Spotify, Deezer, Apple Store, qué sé yo, hay un montón, YouTube. No en todas tiene la misma calidad de escucha, hay distintas calidades de sonido según la plataforma, pero bueno, están en todas esas de libre acceso. Siempre recomendamos y pedimos que la gente se suscriba a mi canal, al canal del Club del Disco, que se descargue el disco si lo escucha por Spotify, por ejemplo, o por otros sitios también, que lo descargue, que comente, que lo comparta. Hoy por hoy la música que está así en las plataformas digitales requiere eso, le pide eso a su público, eso ayuda un montón y bueno, ojalá en un tiempo lo pueda hacer físico, eso me encantaría, pero bueno, desde ya que estoy muy feliz y un agradecimiento infinito al Club del Disco que bueno, que me acompaña con Amadora, que es un lujo total, a Diego Lenger, que es uno de los directores allí del sello, que bueno, que me abrió la puerta y bueno, y acompaña sabiendo que hay tantos artistas ahí tremendos en el sello, así que bueno, estoy muy contenta y agradecida por eso también. Así que, bueno, todas las escuchas se agradecen mucho y que cuenten siempre, si quieren escribirme o por donde sea, decirme algo sobre lo que escucharon, siempre es precioso para el que lo hizo, ¿no? Nos gusta enterarnos de lo que los otros les pasa con el disco, nos gusta mucho a todos. ¿Y las redes, cómo te encuentra la gente? ¿Cómo es tu Instagram? Mi nombre y mi apellido, todo de corrido, Eliana Lardone. Así es mi Instagram y no tengo un nombre artístico o esas cosas, es mi nombre y mi apellido en todos lados. Si navegamos por las distintas canciones, hay una canción que también me gustaría que podamos hablar, que se llama Carta a un Lastimador y que tiene más un costado social. Sí, La Carta al Lastimador. La Carta al Lastimador es porque yo formo parte de un colectivo que trabaja en derechos humanos. El colectivo se llama Historias Desobedientes y en ellos nos nucleamos familiares de genocidas, ¿sí? De genocidas de nuestro país. En ese núcleo hay familiares de diverso nivel de vincularidad, hijos, sobrinos, nietos, bueno, todo tipo de vincularidad sanguínea que esté comprobada, obviamente. Y yo formo parte de ese colectivo
porque, bueno, el primo de mi papá, Ricardo Lardone, es, bueno, una persona de conocimiento público, fue el inteligencia de la Perla de Córdoba. Y bueno, esto en su momento, cuando se abrieron las causas para volver a juzgarlos, es una persona que ahora tiene cadena perpetua con, bueno, muchísimas, más de 100 causas de crímenes de lesa humanidad, así como tantos otros, ¿no? Bueno, y en ese momento que se visibilizó esto en nuestra familia, me apareció mucho con fuerza el apellido en los medios y todo esto. En Córdoba es muy, bueno, es muy conocido, digamos, por el impacto de su accionar y de su compromiso con la dictadura. Bueno, empezó a surgir en mí a través de la música, como es todo lo que yo puedo hacer, ¿no? Y por supuesto empecé a leer un montón sobre él, porque no había un diálogo muy construido en mi familia sobre eso, en la parte paterna, que es la que tiene que ver con esto. Así que bueno, lo que uno en general hace cuando se entera de esas cosas es meterse en internet y bueno, buscar, ¿no? Quiero saber. Y bueno, quiero saber el tamaño del espanto, que es muy grande, es muy atroz. Y bueno, y es el primo de mi padre. Lo cierto es que yo nunca, ni siquiera he compartido una cena con esa persona de la familia, pero sí mi padre y las hermanas de mi padre, y bueno. Y me acerqué al colectivo porque me parecía como, nada, si humildemente yo podía visibilizar o iluminar, digamos, lo que a mí me tocaba por vínculo sanguíneo, por apellido, que está vinculado a la construcción de la memoria, ¿no? Si yo podía aportar a eso desde mí, que es lo que hacemos todos los que construimos ese colectivo, bueno, aquí estoy, fue un poco ese el gesto. Entendiendo también las distancias de que, bueno, obviamente, ¿no? El coraje y la valentía que tiene un hijo de genocida es de otro calibre. Lo mío es una distancia mayor, pero aún así allí estamos, digamos, todos, porque bueno, todos y todas creemos que eso que aportamos es importante a la visibilización de nuestras historias también, y que aportan a la memoria. Así que la carta a un lastimador fue como drenar todo eso en mi modo, digamos. Y bueno, tiene algo particular que tiene como, lo digo muy humildemente, ¿no? Porque la milonga es algo más identitario, más complejo, pero un poquito yo le pedí ahí a Juan Martínez, que es el guitarrista que toca divino y que tocó ahí, es un gran guitarrista nuestro, le pedí ahí que la carta al lastimador tuviera como un pequeño aire a milonga campera, y que de hecho es el único tema que tiene como es que roza ese género, el único tema con guitarra criolla, y eso es porque mi papá nos hacía escuchar mucho, entre otras cosas, a Citarrosa. Entonces, al hacer esa canción fue como unir todo aquello ligado a lo paterno, ¿no? Desde la música, la historia de eso, hubo ahí como una construcción también estética con la canción, y al final un zorzal que canta acá en la ventana de mi casa, en Paternal. El zorzal que canta al final también no es de inteligencia artificial, sino que es un zorzal que grabé un día a las 4 de la mañana cuando empiezan a cantar en el verano. Por lo menos acá en Buenos Aires a esa hora ya cantan, en el alba. Y bueno, creo que esa canción está gustando. Mi familia se ha puesto muy contenta también con esto de decir, bueno, Eli alzó la voz para decir estas cosas y esto es bueno. Así que esa es un poco la historia de ese tema, y bueno, y el trasfondo de ofrecerlo a la construcción de la memoria, ¿no?
Ujú. Eso. Aparte, como una canción, la poesía, la música pueden servir para poner en palabras tanta historia y tantas dolencias de una familia y de cómo cargar con esa historia, cómo hacerse de esa historia. Así es, sí, sí. Yo creo en eso, creo en eso. Creo que tiene un sentido profundo, que revela algo que nos permite como dejar de sentir una vergüenza por algo de lo que tampoco somos culpables, pero uno siente una vergüenza social, ¿no? Ujú. O una sensación de, bueno, con esto no puedo yo salir a la calle como si fuera lo mismo que otra cosa. No, no, esto debe, esto debe cobrar otro lugar. Y bueno, y la poesía para eso abre vuelo y permite poner las cosas en otro lugar y en el lugar un poco de la magia también y de la metáfora y del placer de la música. Entonces, bueno, todo eso a una historia tan pesada eh, es así como vos decís, ¿no? Saca como la bandera de la amadora, ¿viste? Como una cosa así. Trae un aire fresco a algo que no lo es, ¿no? Así lo viví yo, no lo sé. Sí, no, aparte es lo que yo recién estaba pensando mientras vos hablabas, en este universo de palabras amadoras, que aparezca el lastimador es todo un desafío, ¿no es cierto? Y una particularidad importante, porque ahí cobra un sentido mucho más fuerte la palabra lastimador, porque tiene un universo de significaciones enormes frente a las otras palabras que trabajan otra cuestión que está más cerca del corazón, ¿no es cierto? Más cerca de los afectos, el amar. Sí, y también, bueno, lastimadores está lleno por todos lados de distintos tipos, también esa cuestión, ¿no? Y ahí también convertir, no sé exactamente qué dice ahí, pero agarré un verbo que es el verbo lastimar, no sé si lo convertí en un sujeto, creo que algo así hice Sí. con esto de ese juego de las palabras que charlábamos recién. Y que yo reitero, como la primera vez que lo leí en canciones, porque bueno, poetas que trabajan eso hay miles y de manera extraordinaria, pero a mí me quedó muy firme algunas cosas casi parecidas a esto que yo hice, que lo hacía Chabuca en varias de sus letras, que muchas son muy cortitas y sencillas, digamos, es decir, no barrocas ni nada, pero en esa palabrita hace ese juego, esa operación, y bueno, abre un mundo. Y me ha quedado mucho de ella, creo que un poco eso que me puse a jugar fue un poco eco de, de esos momentos de leerla a ella, no tanto escucharla aparte, ¿no? Pero sí, cuando uno se pone a leer las letras, hay algo ahí también como otra capa, ¿no? En el caso de la canción. Y este disco está dedicado a una mujer del rock, Gabriela Parodi. También ahí hay una vinculación muy fuerte con la música y con ese universo musical tuyo, esa historia musical. Sí, el disco está dedicado a Gabriela porque bueno, no, uno a veces no encuentra la forma para agradecer, ¿viste? Querés agradecerle a alguien y decís, bueno, pero ¿cómo voy a agradecer por tanto? Y pensé que la manera de agradecerle era dedicarle un disco. Gabriela, bueno, además de haber tenido el gesto generosísimo, de haber grabado en 3 de los temas y cantado con esa voz cósmica que tiene ella y esa presencia que es, bueno, todo, una referencia para las mujeres también, para el recorrido obviamente del feminismo en la música, cómo ella fue produciendo sus discos, eh, su vida en sí misma, ¿no? Es una mujer increíble, lo que ha producido a nivel obra, pero también
como ser humano, es una mujer increíble, así que ella también fue como alentando mucho el proceso de las canciones. Le gustaban las canciones antes de que fuesen producidas y yo se las iba mandando y ella las escuchaba. Después me aconsejaba cosas, me enseñaba cosas en el proceso de ir produciendo un disco, porque un disco así como este es la primera vez que yo hago en mi vida, entonces hubo un montón de aprendizajes vinculados con la producción, con el trabajo en el equipo, con la confianza en la escucha, por ejemplo, decir, bueno, yo esto lo escucho así, necesito que sea así y no de otra manera, ¿no? Y esa confianza en el oído propio, en momentos de la mezcla y en muchos otros momentos, no sé si yo la tenía tanto. Ella me empoderó mucho y me validó mucho para que yo confiara en que eso que yo estaba haciendo, tenía que creer en eso. Y ese proceso yo lo hice cercano a ella. Y bueno, ¿cómo vas a agradecer todo eso? No sabes cómo. Es como mucho. Entonces, bueno, yo se lo dedico, ella lo sabe y sabe de mi agradecimiento y se lo dedico con humildad también. Porque bueno, todavía sigo descubriéndola a Gabriela, creo que todos la seguimos descubriendo. Yo nunca imaginé que se podría dar una cosa así, ¿viste? No me lo pensé en la vida, porque bueno, por la altura de su obra y todo, ¿no? Entonces lo que ocurrió también como dos mujeres que se encuentran a tomar el té, ¿me explico? O sea, con una naturalidad donde fue eso, algo muy espontáneo. Sí, me gusta, a ver, mandame, esto, fíjate aquello, Eli, trata esto, mira, esto te va a servir, y me mandaba una cosa o un disco. Esa comunicación fue una comunicación humana, donde hubo un momento donde, no sé, yo no estaba pensando que era Gabriela, ¿me explico? O sea, obviamente que todo el tiempo que sí, pero hay algo hermoso en eso, que es que fue algo muy, muy honesto, muy humano, muy sin pretensiones, y ocurrió así. Y bueno, ahora es el momento de contarlo, pero mientras yo iba haciendo el disco y todo esto iba pasando, yo, digamos, no contaba esto. De hecho, casi nadie sabía que ella había grabado en el disco hasta el final. Muy poca gente, porque reservábamos eso, ¿viste? Y a mí me gusta también esa reserva. Así que ahora es el momento un poco de contarlo y de responder a la pregunta. Y bueno, es una gratitud tremenda que yo tendré toda la vida con ella, porque me acompañó en todos los sentidos, a confiar en este disco. Incluso a veces también, digo, me criticaba en el buen sentido de la palabra algunas cosas, y también nos hemos partido de la risa, digo, todas esas cosas que le pasan a dos personas que también se encuentran y encuentran puntos en común y dicen, bueno, a ver, te voy a ayudar. Y bueno, nada, es algo grandioso. Yo voy a empezar a leer su libro por tercera vez, otra vez, porque, bueno, es descubrirla constantemente y aprender de ella constantemente y también seguir difundiéndola. Yo creo que ahí está la responsabilidad, ¿no? Que seguir difundiendo su obra y sus discos. Ella incluso sigue componiendo ahora, tiene unas composiciones increíbles en puerta, y bueno, eso es muy admirable, es muy admirable. Así que un poco, quizás como tantas de nosotras, sentimos que seguir difundiendo y compartiendo su obra es importante, porque bueno, ella abrió un camino que no estaba abierto. Este disco va a estar presentado oficialmente el próximo jueves
23 de octubre a las 19 en el auditorio José Luis Borges de la Biblioteca Nacional Argentina, ahí en la calle Agüero 2502 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con entrada libre y gratuita. Las entradas hay que reservarlas previamente, Eliana. No, 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 no. Todo lo que ocurre ahí, todos los conciertos que son en la Biblioteca Nacional, en el auditorio, todos los conciertos son gratuitos. No, hay que estar allí y en el caso de que llegara como a llenarse la sala, bueno, quedará gente afuera, por eso hay que ir, bueno, temprano y puntual, pero no es con reserva previa. Bueno, te agradecemos muchísimo este tiempo, por habernos dado la entrevista y por haber conocido de cerca este disco que le recomendamos a la gente que lo escuche. Vamos a compartir algo aquí en el programa, pero para escucharlo pueden ir a las plataformas de difusión musical para poderlo compartir completo y también ir a la presentación oficial el próximo jueves 23 de octubre a las 19 en el auditorio José Luis Borges de la Biblioteca Nacional Argentina. Así que ahí está todo para que la gente siga el recorrido, siga el camino. Bueno, gracias. Hermoso hablar con vos. Muchas gracias. Y extraño mucho la Patagonia, así que me encanta, tender puentes.